Muy buenos días, compas. Este vídeo es para vosotros, necesito que me deis un punto de vista sobre esto que estoy escribiendo. Sabéis que estoy escribiendo un libro sociológico franquismo y bueno, hay una parte del libro que no sé si se me antoja un poco espesa o quizá vosotros no la veis tan espesa. A veces 4 ojos ven más que 2. Entonces os voy a leer una parte que he escrito, Psíquica Nacional, a ver qué os parece, si lo veis acertado o lo veis demasiado rebuscado, y me dais vuestra opinión, por favor. Ahí va. Y dice así. Física Nacional. El tema penoso del franquismo da para mucho. Pero esto no es solo un libro sobre el franquismo, sino que es un libro que también trata sobre las influencias que a lo largo de nuestra historia ha ido destruyendo las maneras de ser, las maneras de ser más negativas del ciudadano español, más manipulable. Masoquismos, malmenoristas, sumisiones fanatizadas, traiciones a tu clase social, divisiones del pueblo español, de cómo hemos llegado a una situación tan absurda, dañina, donde las mentiras y las creencias más acérrimas contra las lógicas de justicia social dominan sin sentido que opacan, destruyen la lógica más constructiva, provocando fracturas ideológicas a la apatía por las luchas sociales, que posiciona en el poder a la falsa política, el politiqueo, la corrupción, el servilismo a los lobbies, las castas con sus cañones mediáticos que provocan gobiernos y enormes desgobiernos y enormes desequilibrios emocionales que afectan al discurrir de la gente, lo que nos hace vivir con conformismos estúpidos, contraproducentes, que impiden avanzar hacia la verdadera democracia y perpetúan el pillaje institucional conchavado con las oligarquías y corrupción de las ideas de una gran parte del pueblo español. Apatía, falta de motivación, emoción o entusiasmo. Malmenorismo es la elección de un mal para evitar otro peor. Acérrimo, pensamiento fuerte o muy fuerte, opacar, oscurecer, deslucir a alguien o algo. Discurrir, pensar o reflexionar sobre algo. Pillaje, hurto, latrocinio, rapiña, conchavarse. Ponerse de acuerdo entre personas normalmente con fines poco honrados. Bueno, ya sabéis que yo pongo las palabras de diccionario, me gusta ponerlas ahí. Hay quien me dice que rompo el relato. Bueno, yo me mantengo ahí. Creo que es algo distinto, una manera distinta de escribir. Sigo. De cómo hemos llegado al absurdo, de cómo millones de personas votan sin complejos a ladrones con sus corruptelas, sabidas de sobra, desgraciadamente normalizadas y estabilizadas en la piel de toro como un negocio más para millones de curritos corrompidos, que han aceptado la corrupción como un mal necesario para el normal funcionamiento del país y los negocios. Trabajadores desclasados entregados a la cultura del individualismo, empleados y explotados con pensamientos de empleadores y explotadores. La clase mierda. La gran obra de ingeniería mental de las derechas mediáticas, que son los responsables culpables de esta deriva autoritaria y amoral que sufre el país. Deriva, evolución que se produce de una determinada dirección, especialmente si ésta se considera negativa. Amoral, carente de moral, carente de valores o sentido del bien o del mal. Toda una sociedad ha quedado atrapada en un círculo vicioso de mentiras, sufrida hipocresía, conformismo, cinismo, masoca, que ha condicionado la calidad democrática de las vidas de este país.
Fue el franquismo el último eslabón de nuestra historia más negra que puso más ímpetu en acostumbrar, conservar, heredar maneras de ser autoritarias, egocéntricas, que anularon en gran medida las mentalidades más constructivas y resueltas. En su lugar dejaron mentes que han condicionado a una sociedad con muy poca humildad para aprender de los errores, un pueblo español más dado a vencer que a convencer, a discutir que a debatir, en definitiva, a moverse más por las tripas y el orgullo que por el corazón y la cabeza. Una herencia fascista de dominación y sumisión que sigue alimentando las dos Españas. Queramos o no, el pueblo español sigue siendo una obra mental del franquismo, mientras esa cultura de autoritarismo siga arraigada en las instituciones y en muchas familias españolas, este país seguirá atrapado en una falsa democracia. Ese sentimiento de ganadores, perdedores que se retroalimenta constantemente en un bucle perverso de divisiones entre las clases trabajadoras, hoy clase trabajadora pobre. Muchos empeñados en querer parecerse a sus empleadores, que les sirven a las clases dominantes para mantenernos enfrentados y divididos mientras ellos siguen con sus tejemanejes corruptos y antidemocráticos. Tejemanejes, acción de desarrollar mucha actividad o movimiento de algo. Bucle, repetición indefinida. La España del antagonismo más fanatizado, desde el conservadurismo más radical, cuyo franquismo, postfranquismo, hoy mutado a neoliberalismo, ha continuado adoctrinando a capa y espada, dañando gravemente las futuras plenas democracias más participativas en lo más importante para el progreso de todos. Convicciones más fuertes en los valores humanos, más democráticos, basados en la piedad, la empatía, la colaboración, la unión y el compromiso de construir un mejor país para vivir, ya que es un bello sueño todavía por conquistar, a juzgar por la sociedad que tenemos hoy. Una sociedad donde el espíritu de cooperación, de unidad, está enfrentado al individualismo más autodestructivo, que a su vez debilita la fortaleza del pueblo en sus luchas. Pueblo dividido, pueblo vencido. La verdad sea dicha, es que el franquismo trató de eliminar a toda costa una cultura revolucionaria y maneras de ser, de pensar que beben directamente de las mejores esencias del ser humano, las libertades. Del sí se puede, con fuerza, contra el viejo sistema autoritario del no se puede. La discordia de los derechos y las obligaciones de ser mejores, la concordia, de los derechos y las obligaciones de ser mejores ciudadanos, el sueño de la Segunda República quedó atrás para los anales de la historia. Anales, antigua, narración histórica. Casi consiguieron extirpar esa sociedad más justa, más contemplativa, despierta y decidida a tener mejores vidas, a ser libres y mejores personas. Afortunadamente, la esencia del ser humano es ser rebelde ante las injusticias. El ser humano, como todas las especies, nace libre y como libres que nacemos, nuestra naturaleza es más rebelde que sumisa cuando algo nos molesta. La rebeldía es propia del ser humano, que alimenta a la ideología y viceversa. Por lo tanto, el poder nunca podrá acabar con la rebeldía heredada. Y lo saben, pero sí instrumentalizar, volverla en contra nuestra. Conformismo y rebeldía, dos antagonismos que han logrado unir a las gentes después de un largo proceso de manipulaciones. De unir en las gentes después de un largo proceso de manipulaciones, decepciones, adoctrinamientos, malas influencias que instalan en la gente con menos cultura política. En el todismo, en frases, pensamientos como que en la política todos son iguales, personas que el poder de las cloacas mediáticas
A ver, que aquí me comí una coma. En frases, pensamientos como que en la política todos son iguales. Personas que el poder de las cloacas mediáticas y el día a día rodeados de malas influencias les han hecho creer que no votar es una especie de rebeldía contra el sistema establecido y los aboca al conformismo, cómplice que se convierte en abusos continuados y pérdida de derechos. Rebeldía estúpida y mal empleada que perpetúa las malas políticas o el politiqueo y agradece y engrandece el poder de las clases dominantes, aminorando cada vez más las buenas oportunidades que dan las democracias con la unión de los pueblos. Bueno, como veis, trato de explicar cómo es la sociedad española. Evidentemente toda la sociedad piensa así, pero una gran mayoría está entre los votaladrones y los abstencionistas. Y ahí, entre esos dos, se está haciendo el juego a las clases dominantes. Bueno, sigo. Contemplativo, observador. Abocarse, entregarse a alguien de lleno a hacer algo. Conformismo, actitud de quien se conforma con lo establecido sin cuestionarlo. Perpetuar, hacer perdurable algo que dure. Aminorar, reducir en cantidad, calidad o intensidad. El conformismo es inducido, la mayoría de las veces por el miedo. La comodidad, a menudo vestida de cobardía o falta de ideales. Pereza ideológica, egoísmo, egocentrismo. El egoísmo, miedo, la desafección política y la mala educación es lo que desactiva maneras de pensar más productivas y dignas para nuestras vidas. En unión, nuestro bienestar en comunidad. Desmoviliza, confunde, divide a la gente en lo más elemental de las injusticias. ¿Quiénes son los responsables de los males? ¿Quiénes son los que los apoyan? ¿Qué defender y el por qué? El conformismo frente a las injusticias son la antesala de las democracias fallidas y vidas profundamente mediocres. Si ese conformismo va acompañado de miedo, no es conformismo, es dominación, sumisión a las situaciones tiranas. Tiranía, forma de gobierno en el que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por las leyes, especialmente cuando el poder se obtiene por medios ilícitos o se abusa de él. La rebeldía bien empleada, en cambio, es producto de la necesidad de combatir a las injusticias con valores de unidad y justicia generosa, empatía productiva contra los malos estares. Sin rebeldía no tendríamos posibilidades de vidas que merezca la pena ser vividas. El poder establecido nos arrebataría toda clase de derechos que necesitan para sus planes y negocios. La rebeldía es la resistencia al mal humano, la resistencia a vivir pésimas vidas, resistencia a esas clases dominantes psicópatas, sociópatas, parásitas que atentan con sus intereses las posibilidades de vivir en dignidad con nuestros derechos intactos. Sin rebeldía seríamos puros esclavos del capital. El poder solo puede aspirar realmente a dividir el pensamiento de izquierdas, que es inherente al ser humano, muy al contrario del pensamiento de derechas, que es impuesto a la naturaleza humana. Primero fueron impuestos por la fuerza, la represión, ejércitos, dictaduras, siguieron con adoctrinamientos, religiones, monarquías, que dieron como resultado el pensamiento de derechas, los conservadores, hoy reconvertidos a agentes indecentes sin valores y finalmente la división de los pueblos libres. El capitalismo, liberal fascismo, clase mierda pobre, pensamientos de pertenencia a una falsa clase media o la posibilidad de poder escalar socialmente sin importarles el precio que pague la sociedad. La peor corrupción es la que parte de abajo, que coloca a los peores arriba. Las democracias, que son el principal instrumento para las justicias sociales, son utilizadas por las clases dominantes con el apoyo de la clase mierda. Trabajadores pobres que viven por encima de sus posibilidades, que idolatran a los ricos, malajes, clase media, clase dominante.
Sí han conseguido dividirnos sindicalistas traidores, partidos políticos usurpadores, de las ideologías que han ayudado a prosperar a las sociedades con derechos y libertades. A grandes rasgos han hecho que olvidemos nuestras herramientas ideológicas de combate, convirtiéndonos en tontos útiles, sirviendo al poder para enfrentar pensamientos de izquierdas, dotándolos de desencanto por las luchas sociales, dando como resultado el refuerzo del individualismo, que atenta contra el espíritu comunitario que vio nacer las democracias. El fraccionamiento de las luchas se traduce en el fracaso de oportunidades progresistas del pensamiento revolucionario, comunistas, republicanos, socialistas, ideologías alternativas, cada uno por su lado, desgajando la lucha en común que no es otra que vivir con dignidad, justicia, libertad y solidaridad. Los 4 valores básicos de una democracia, una sociedad bien educada en valores de reciprocidad. Yo no sé vosotros, a mí esto me suena bien. Y algo espeso también. En otro lado de la balanza están ellos, los instigadores, sus cómplices, que destruyen o manipulan los valores democráticos y sus mecanismos, los cimientos de la buena convivencia, la verdadera democracia. Instigar, inducir a alguien a una acción generalmente negativa. Que son el poder reaccionario, recalcitrante, la derecha con su imprescindible extrema derecha persiguiendo los mismos objetivos, vivir vidas de riqueza a costa del enfrentamiento con la verdad, la justicia y la división entre los pobres para hacerse con las riquezas de la patria, ejerciendo mal reparto de oportunidades, perpetuando su clase criminal, sus castas, negarnos la verdadera justicia, la verdadera democracia, el verdadero progreso, condenándonos al conformismo, robándonos tiempo, salud y dignidad, sabedores de que de no ser así su opulencia no sería posible, ya que sus intereses no son compatibles con el bienestar del pueblo. El conformismo, movido por el miedo y la desafección ideológica, son el mejor antídoto contra la rebeldía en unión de los pueblos. Y el poder lo sabe bien. La lucha social la tienen ganada con esa falta aplastante de gentes con sentimientos de lucha por un mundo mejor, esa falta de identidad revolucionaria que ha sido suplantada por los anarcocapitalistas, que son fruto de los genocidios de ideas de las dictaduras del poder establecido. Suplantar, ocupar con malas artes el lugar de alguien defraudando el derecho, el empleo o el favor que disfruta. Opulencia, abundancia, riqueza o sobra de bienes. Inherente, por su naturaleza está inseparablemente unido. Compatible, que puede funcionar, coexistir sin impedimento con otra. Para eso han utilizado sus mejores herramientas desde que el mundo civilizado se impuso al animal. El miedo, que nos paraliza, la ignorancia, que nos confunde, neutraliza, debilita, el egoísmo, que nos divide. En estas tres cosas tendría que poner estas tres cosas, voy a quitar en, porque no pega. Estas tres cosas son el eje del poder. El eje del poder de la derecha más cruel, déspota, en contra ferozmente de las izquierdas. Progresistas que quiere quitarte el miedo, hay muchas cosas que corregir por ahí, enseñarte a ser libre y mejor persona. Esto choca hoy con un muro como es el pensamiento neoliberal, contraproducente y destructivo para los estados democráticos y el bienestar de sus gentes. Las grandes oportunidades que otorgan las democracias quedan reducidas a puro negocio, puro clasismo, para una casta insaciable que corrompe naturalezas, formas de ser, de pensar, libertades y calidades de vida que acaban truncadas por sus artimañas. Otorgar, disponer, establecer, ofrecer, estipular, prometer algo.
truncar, cortar una parte de algo. Artimañas, trampa para cazar animales. Por lo tanto, artimaña lo pongo entre comillas. Después de dividir las ideologías en bloques y llevarlas al terreno de la política más espuria, enzarzada en contradicciones y desafecciones, el siguiente paso a dar fue dividirnos en facciones y en pensamientos de izquierdas más o menos puristas, haciéndonos perder el objetivo real, debilitando los bloques de izquierdas con la consiguiente ascensión de la derecha política. Las opiniones de la izquierda se vieron debilitadas y absorbidas por el PSOE, diseñado para que la verdadera izquierda no tocara excesivo poder, poder real, verdadero poder. La sociedad española ha sufrido infinidad de traiciones y la mayoría las ignoran, no son conscientes de ellas o se niegan a reconocerlas por su orgullo o fanatismo político. Porque su orgullo, o fanatismo político se lo impide. Los votantes del PP-PSOE son el mejor ejemplo de ese fanatismo. De ahí su debilidad mental a la hora de juzgar y contrastar hechos. Estos hechos que podían aclarar el porqué de muchas cosas que la justicia de la memoria reflexiva, la verdad revelada, abrirían caminos inexplorados todavía hoy para la real democracia. A ver, aquí creo que debería poner algo más. Muchas cosas que la justicia de la memoria reflexiva, de la verdad revelada, vale, bien, lo dejamos así. Desafección, el cáncer del mundo, Desidencia, oposición, animosidad, aversión, antipatía, aniversión, inquina. Recapitulemos. Este vídeo pues va a ser largo porque en este apartado de la psíquica nacional, pues bueno, hay que explicar muchas cosas. Pero yo creo que está bien construido. Vosotros me diréis, sobre todo los que leáis libros y estéis más acostumbrados a leer en concreto. Recapitulemos las diferentes formas que han utilizado para dividirnos. El franquismo abrió un cisma en la sociedad española, haciendo distinciones y marcajes discriminaciones entre buenos o malos españoles. Fanatizaron y adoctrinaron a las masas en la apolítica, el conformismo, la resignación, haciendo que se naturalizara la corrupción, el abuso de la casta capitalista franquista, haciendo que se neutralizara en gran parte sentimientos de rebeldía, sentimientos de lucha. Aquí hay que poner más cerca. Sentimientos de lucha, resistencia a tanta cochambre del régimen. Peor aún, crearon mentes enfermas entre los más pobres, dispuestos a imitarles y apoyarles a muerte, y a pasar ese veneno ideológico mortal para las democracias por generaciones. 40 años después de puro sadomasoquismo y tras una transición amañada, siguieron los mismos poderes con una socialdemocracia impostada y fraccionando una vez más al trabajador, despojándolo de su clase proletaria, dividiéndolos entre categorías como fijos o eventuales, premiando no solo al mejor preparado, sino también al más servicial y nada conflictivo, al más puro estilo franquista. Nacía el posfranquismo. Muchos curritos empezaron a sentirse superiores a sus compañeros de toda la vida y sus mentes cambiaron de bando, potenciando la presencia del esquirol. Dejaron de pensar como trabajadores. Con los años, esa división se vería reflejada en sectores fuertemente afianzados entre precariado y clase media. Millones se creían muy afortunados comprando el mensaje perverso del neoliberalismo que pronto suplantó a la democracia. El pensamiento crítico, libre, democrático, reflexivo, con empatía, y comenzó a correr el veneno ideológico de la apatía, el egoísmo más clasista. Consignas como el que no prospera es porque no se esfuerza lo suficiente, un lenguaje profundamente hipócrita y cínico, lenguaje de los que se vendieron al capital
y se venden destruyendo la fuerza del trabajador, su unión, sus posibilidades de lucha, resistencia, organización. Pensamientos como: los que se quejan son gandules, son parásitos, son unos sinvergüenzas, son una versión de las dos Españas. Son una versión de... a ver, aquí hay que poner una coma. Son una versión de las dos Españas. O sea, estos pensamientos, quiere decir, de Franco, dos Españas, de las dos Españas de Franco, más actualizada. La herencia maldita que nunca cesa, hoy convertida en el pensamiento neoliberal, que es el principal elemento de división de las clases populares. Las consignas neoliberales por franquistas lo absorben todo y nadie está a salvo de sus principales frentes que arruinan estados de bienestar al tiempo que aborregan a las masas, desactivan el pensamiento crítico útil para el bienestar ciudadano. El individualismo inculto, estupidizado, la corrupción de las ideas arrasan con oportunidades de progresos reales, vidas más dignas y felices, creando realidades emocionales muy destructivas. El todo vale para hacer dinero, dinamitando gravemente las convivencias de lealtad, fraternidad, tan imprescindibles para gozar de la calidad de vida y respeto por lo que nos rodea. Muy al contrario, vamos de cabeza hacia la ley de la selva, para ser tratados sin ningún tipo de escrúpulo, como cabezas de turco de un sistema mal repartido que agoniza, fracaso tras fracaso, potenciados por la avaricia y la falta de valores democráticos que hacen que los mecanismos de control sean poco efectivos, con una justicia de parte que debería velar por una sociedad próspera, justa, unida para la convivencia sana, la paz mental, una sociedad educada desde la base en valores de reciprocidad y desprecio por las corruptelas. Corruptela, mala costumbre o abusos introducidos contra la ley. Desgraciadamente, aquí hay mucho espacio. Vamos a quitar espacio. Vamos allá. Desgraciadamente, cada vez más se consigue lo contrario. Más inseguridad ciudadana frente a la avaricia y ansias de poder de las grandes corporaciones, oligarquías que lo corrompen todo, con el consentimiento del pueblo por acción o por omisión. Siempre somos una minoría los que resistimos. Una mayoría de la sociedad se ha autoconvencido al margen de su ideología en la creencia de que cualquier situación que cree puestos de trabajo es bienvenida y alabada como próspera sin pensar demasiado en las consecuencias medioambientales, sociales o sanitarias, hipotecando futuros inciertos que puedan provocar especulaciones y abusos de poder sin control, que es la doctrina del libre mercado, con su propaganda que preconiza el neoliberalismo fascista. El dinero haciendo, deshaciendo a su antojo. El totalitarismo del mercado, compinchados con los falsos estados en su máxima expresión. Quien tiene la vara da los palos. Preconizar, proponer, recomendar o apoyar un procedimiento o una medida, etcétera, por considerarlo bueno o adecuado para determinado fin, por lo cual preconiza lo pongo entre comillas. Una frase odiosa que ha asumido con escandaloso conformismo buena parte de la sociedad española, el neoliberalismo, que pronto sustituyó a la socialdemocracia, es el eje sobre el que pivota nuestra fallida democracia. A ver, aquí una frase odiosa. ¿Qué frase odiosa es esa? Quien tiene la vara da los palos, claro. Una frase odiosa que ha asumido con escandaloso conformismo buena parte de la sociedad española. El neoliberalismo, que pronto sustituyó a la socialdemocracia, es el eje sobre el que pivota nuestra fallida democracia, cuyo neoliberalismo se ha apoderado de las instituciones y buena parte de la ciudadanía española, frenando avances democráticos y abriendo caminos al mercado dictatorial
De ahí la expresión neoliberalismo fascista, que está llevándonos a la especulación sin medidas de contención, la corrupción institucional más activa, destruyendo bosques, contaminación devastadora, deslocalización de empresas y privatización de colchones sociales, empresa pública, estado del bienestar, condenando a nuestro país a la miseria moral y económica a millones de personas. Odiosa, que merece o produce odio. Devastadora, objetivo que causa gran destrucción o sufrimiento. Han creado una nueva clase social que compite con el penúltimo de la fila, con odio inducido, y no planta cara al causante de sus males, el trabajador pobre. La cada vez menos clase media, que no se quiere enterar de que ellos son tan víctimas como los penúltimos de la escala social en esta dictadura mercantil. El poder del dinero mal invertido o peor conseguido, de todo esto en España, y no ha necesitado más guerras o genocidios. A ver, el poder del dinero mal invertido y peor conseguido, de todo. Esto en España, de todo. Quitamos esto y dejamos en España porque queda mejor. De todo en España. Y no ha necesitado más guerras o genocidios como en el 39. Son una aberración con una aberración como esta tuvieron más que suficiente, eliminando las mentes más resilientes, luchadoras, rebeldes. O sea, como una aberración como esta se refiere precisamente a lo que pasó en España, ¿no? Con la mal llamada guerra civil. Esto le tengo que dar una vuelta. Luchadores, rebeldes, soñadores, con un mundo más justo, el camino a una sociedad sumisa, conformista, desarmada contra los abusos estaba asegurado. Hoy entre conservadores, fanatizados, botaladrones, viviendo aún del pasado, también progresistas, aún perdidos en luchas de identidad, y neoliberales que son una mala mezcla de posfranquismo, capitalismo, fascismo, y una enorme masa de desencantados, apolíticos, aborregados, o los peores, los traidores a su clase social que ambicionan a vivir bien a costa de lo que haga falta. Los pobres que se creen clase media, que han acabado siendo clase mierda, con todas esas mentes pervertidas por el poder del capital, todas esas mentes confundidas o podridas de ideales vacíos, el poder abusador está bien acomodado. Dejando aparte, por supuesto, a los podemitas, en unión con las mentes más combativas, ya que son la china en el zapato del egoísmo más rancio en este país, el gran infectado en las posaderas de ese poder irresponsable. Podemos es el único enemigo de verdad de ese plan maquiavélico de las clases dominantes que amenaza sus planes de privatización de la calidad de vida, el desmantelamiento de la democracia, la deshumanización progresiva de las lógicas para la convivencia en un mundo cada vez más autodestructivo al servicio de las economías más perversas para el bienestar de los pueblos. Bueno, lo voy a dejar aquí porque ya me estoy yo expresando también leyendo. Y bueno, me gustaría que me dierais vuestra opinión. ¿Qué os parece? ¿Está bien tirado lo que es la psicología, la psíquica española, debido a qué, por qué somos como somos y lo autodestructivos y estúpidos que somos? Ahí yo lo dejo.